Comenzamos con la información que nos facilita el fabricante Finder de este modelo de temporizador. Es una hoja con dos partes. Aquí en esta primera parte tenemos el frontal que veríamos del temporizador con los terminales de alimentación A1, A2, el terminal para disparo externo B1 y los contactos conmutados del relé interno del temporizador, y aquí los mandos para las distintas funciones y tiempos que podemos programar. Este punto C es un diodo LED que, según esté parpadeando, apagado o encendido, nos facilita información del estado del temporizador. Podéis comprobar que la información que aparece está en italiano, en inglés, en francés, en alemán, en holandés, en español, por supuesto, y en portugués. Por lo tanto, no vamos a tener problema de entender qué significa. ¿De acuerdo? En este cuadro lo que encontráis es el símbolo del contactor auxiliar, ¿vale? No especifica si es a la conexión, a la desconexión, cíclico, porque como es multifunción decidiremos qué función le indicamos o preparamos. Aquí lo que encontráis es a qué tensión lo podéis alimentar, y fijaros que es prácticamente a cualquiera. Entre 12 voltios y 240 voltios de alterna, de frecuencia 50 o 60 Hz en todo el planeta, y en corriente continua también desde 10,8 hasta 265. Luego aquí lo que nos aparece el símbolo de un termómetro y nos indica a qué temperatura puede trabajar este elemento, desde 10 grados bajo cero hasta 50 grados centígrados. Y luego este elemento hace referencia al contacto conmutado, que recordar que internamente lo que tiene es un relé. Pues esos contactos del relé interno son capaces de conmutar una potencia máxima de 4000 voltios amperios. Si el coseno del factor de potencia de esa carga fuera 1, pues serían 4000 vatios, 4 kilovatios. Los contactos soportan 16 hasta 16 amperios a 250 voltios de alterna. Hemos hecho una ampliación del ángulo inferior derecho de la primera página que estábamos analizando, y podéis comprobar aquí dos modos de conexión de este modelo de temporizador Finder. En el primer modelo, si prestáis atención, el neutro va directamente al terminal A2 del temporizador, mientras que el terminal A1 llega a fase, pero a través del elemento de control al que acceda el usuario. Esto podrá ser un interruptor, un conmutador, lo que sea. Y estos son los contactos conmutados del relé interno del temporizador. Aquí es donde nosotros conectaremos la carga que corresponda. Este modo, según este fabricante, este modo de conectar el temporizador, lo podéis ver aquí, lo denomina el fabricante esquema de conexión sin estar externo. Significa que no utiliza el terminal de disparo. Por el contrario, en este otro, sí veis que el temporizador está constantemente alimentado, neutro A2, fase A1, neutro o negativo de alimentación o positivo de alimentación, porque recordad que lo podemos alimentar con corriente continua. Y el contacto del elemento de control al que accede el usuario, el interruptor, el conmutador, el final de carrera, lo que corresponda, el pulsador, lo que sea, ataca al terminal de disparo B1. Este modo de trabajo se denomina con estar externo. Recordar, si no empleamos el terminal B1, sería conexión sin estar externo. Si empleamos el terminal de disparo externo B1, esa forma de trabajar se denomina con estar externo. Y ahora veréis que tenemos tres funciones para este modo de trabajo sin estar externo y otras tres funciones con estar externo. Para ver a qué escala de tiempo lo podemos ajustar y en qué función lo podemos ajustar, debéis de tener presente estos mandos. El mando A, señalado como A, es un conmutador
que tiene un número determinado de posiciones, como veremos ahora. Este mando B es un potenciómetro que con un pequeño destornillador lo podemos ajustar. Con el mando A y el B, conjuntamente ambos, podemos graduar el tiempo de la acción que queramos que se produzca. El mando A es la escala del tiempo, ahora veremos cuáles son, y el mando B es el ajuste del tiempo. Ya hemos dicho que la parte C es un diodo LED que nos dará información del estado del temporizador. Y por último, el mando D es un conmutador de 6 posiciones con el que seleccionamos la función que corresponda. Aquí nos aparecen las distintas escalas de tiempo que tenemos con el mando A. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. La primera posición aparece 2S y se nos indica que podemos, ajustando el mando B, variar el tiempo de 0,1 a 2 segundos. Si lo ponemos en la posición 20S, la variación va entre 1 y 20 segundos. 2M, 0,1 minuto hasta 2 minutos. 20M, de 1 a 20 minutos. 2 horas, de 0,1 a 2 horas. Y 24 horas, de 1 a 24 horas. Si por ejemplo lo quisiéramos ajustar a 1 minuto, tendríamos que ponerlo en la escala 2M y ajustar con el mando B el tiempo hasta 1 minuto. Aquí nos aparecen las 3 funciones que tiene nuestro temporizador Finder si no usamos el terminal de disparo, es decir, si lo conectamos sin estar externo. La primera que tenemos, la posición del conmutador, debemos buscar la nomenclatura AI y veis que es un retardo a la excitación, sería un temporizador a la conexión. Y vamos a ver qué información nos da esta gráfica, este cronograma. Recordar que este símbolo no hace referencia al contacto del interruptor, del conmutador o del pulsador que utilice el usuario, sino esto hace referencia a los contactos del temporizador, del relé interno del temporizador. Entonces lo que se nos indica con este cronograma es que en el momento que alimentamos el temporizador, comienza a contar el tiempo. Transcurrido ese tiempo, el contacto normalmente abierto del temporizador cierra y permanece cerrado hasta que quitemos la alimentación del temporizador. Este es prácticamente el mismo que vimos en temporizaciones básicas, temporizador a la conexión. ¿Qué nos da? ¿Qué información nos da esta otra parte del cronograma? Lo que nos está diciendo es que si nosotros alimentamos el temporizador durante un tiempo inferior al tiempo que hayamos ajustado, esa temporización no se producirá. Vamos con la segunda función que tenemos en nuestro temporizador Finder si lo utilizamos sin estar externo. La función identificada como DI, que sería retardo pasante a la excitación. Este es un tipo de temporización que no hemos visto en los básicos y su función es simple, como podéis ver. En el momento que alimentamos el temporizador, el contacto del temporizador del relé interno se cierra y después de transcurrido un tiempo se vuelve a abrir. Sería como un retardo a la desconexión, pero sin haber hecho ningún efecto en el temporizador. Veis que ha pasado más tiempo del estipulado que seguimos alimentando el temporizador, pero el contacto se ha abierto. ¿Qué nos indica esta parte del cronograma? Que si el tiempo que lo mantenemos cerrado es inferior al tiempo programado, el temporizador no funcionará correctamente. Y la última función de las 3 que tenemos en nuestro temporizador Finder sin usar el terminal de disparo B1 es la identificada como SW en el conmutador de funciones, que es una intermitencia simétrica comenzando conectado. ¿Veis? Es muy simple la interpretación. En el momento que alimentamos, el contacto se cierra, permanece este tiempo cerrado, transcurrido se abre, permanece el mismo tiempo abierto, transcurrido se cierra y así sucesivamente. En el momento que abrimos la alimentación del temporizador, se para su funcionamiento. Veamos ahora las 3 funciones que disponemos en nuestro temporizador Finder, pero en esta ocasión utilizaremos
el contacto B1 de disparo externo. Es decir, vamos a trabajar con start externo y tenemos tres funciones. La primera de ellas identificada como CE en el conmutador de funciones. Es un retardo a la excitación y a la desexcitación. ¿De acuerdo? Veis que en el cronograma ahora disponemos de tres diagramas de tiempo. El primero hace referencia a la alimentación del temporizador. A1 y A2 están constantemente conectados a alimentación. El segundo hace referencia al S, el contacto, que manipula el usuario, el pulsador, el interruptor, el conmutador, lo que sea. Y el último cronograma hace referencia a los contactos del propio temporizador, al contacto conmutado del relé interno. Y en este caso podéis ver que es a la conexión, en el momento que cerramos S, comienza una temporización. Transcurrida esa temporización, el contacto se cierra. Cuando abramos S, transcurre el mismo tiempo y el contacto se abre. Este sería la función básica, una de las funciones básicas que vimos en teoría, el temporizador a la conexión-desconexión. ¿Qué información nos da esta parte del cronograma? Lo que nos está diciendo es que si en un momento nosotros actuamos sobre el interruptor, el pulsador S, lo que sea, que está programado para que transcurrido el tiempo T se cierre el contacto, pero abrimos antes de que ese tiempo transcurra, al volverlo a cerrar, el tiempo se ha restablecido, empieza desde nuevo de cero. Para que os hagáis una idea, imaginaros que este tiempo estuviera ajustado en 5 segundos. Cerramos S, pero a los 2 segundos, todavía no ha transcurrido los 5 segundos, a los 2 abrimos. Y transcurrido un segundo, volvemos a cerrar. Es decir, hubiese transcurrido desde el primer instante de cerrar 3 segundos. Pues a partir de esos 3 segundos vuelven a contarse los 5 segundos. Lo mismo ocurre cuando queremos que se produzca la desconexión. Mientras no mantengamos el contacto ese cerrado, no cuenta el tiempo. Y mientras no permanezca el contacto abierto, no transcurre el tiempo de la desconexión. Antes de ver las dos funciones que nos quedan, vamos a nombrar en estos cronogramas que estamos analizando el nombre de determinadas partes del cronograma. Por ejemplo, cuando en el caso de el conmutador S o el pulsador S o el interruptor S, lo que sea, está la línea abajo, significa que no estamos actuando sobre él. Cuando está arriba, significa que lo hemos cerrado. El paso de abajo a arriba se identifica con una línea vertical, que en este caso sería ascendente. Esa parte, esa línea ascendente, la vamos a denominar flanco de subida o flanco ascendente. Por el contrario, cuando pasamos del nivel alto al nivel bajo, esa línea vertical que nos cambia de alto a bajo, la vamos a designar flanco descendente o flanco de bajada. Con respecto a esto, fijaros que esta función utiliza o es operativa en el flanco descendente o de bajada. Sin embargo, aquí nos aparece flanco ascendente. Esto es un error de tipografía de las características del temporizador. Por lo tanto, esta quinta función, la función BE o retardo a la desconexión por flanco descendente, ¿cómo funciona? En el instante que pulsamos, imaginaros que estamos en un bloque de vivienda, pulsamos el pulsador de las luces de escalera, inmediatamente las luces se encienden. Cuando dejemos de pulsar, cuando soltemos el pulsador, comienza la temporización y pasado ese tiempo las luces se apagarán porque el contacto se abrirá. Aquí lo que nos indican es que si nosotros en un instante pulsamos, cuando soltamos comienza la temporización. Pero si antes de que expire la temporización volvemos a pulsar, al soltar por segunda vez, cuando empieza a contar la temporización. La última función, identificada como DE, es un retardo a la desexcitación, a la desconexión, pero por flanco ascendente. Y el funcionamiento, lo que nos indican los cronogramas es que en el momento que pulsamos, justo cuando pulsamos,
el contacto se cierra. Si seguimos utilizando el ejemplo de las luces de escalera de un bloque de piso, en el instante que pulsamos, al igual que aquí, las lámparas se van a encender, pero inmediatamente comienza a contar el tiempo de que hayamos prefijado. Aquí, en la anterior, cuenta en el instante que soltemos. ¿Qué nos indica esta información? Que después de haberlo hecho por primera vez, si durante el tiempo que está descontando alguien vuelve a pulsar los pulsadores, estos segundos o terceros pulsos en el pulsador no tendrían ningún efecto. Nos queda por ver, para terminar, la información que el LED al que hacemos referencia en el frontal del temporizador, ¿qué información nos da? Si su intermitencia es lenta, significa que está alimentado pero que el relé no ha conectado. Si la intermitencia es rápida, significa que el temporizador está alimentado y que hay una temporización en curso y que el relé aún no ha conmutado. Cuando el LED está fijo, significa que está alimentado y que el relé ha conmutado.